Después de haber dicho todo eso, ahora vamos a ver el otro grupo famoso que se conoce como los Aseret Adibrot, que en realidad no significa los 10 mandamientos o el decálogo. Lo que significa son las 10 conversaciones o las 10 palabras que Dios le entregó a Moisés, pero en realidad fueron 10 conversaciones, según lo que enseña la tradición judía, que tuvo con Dios. Hay que recordar que el texto nos trajo que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí 40 días, 40 noches. Para entregar 10 mandamientos en 40 días no tendría ningún sentido, a menos que él haya conversado con Dios 40 días, 40 noches sobre esto, ya para que le entregara, en este caso, las explicaciones de cómo se tenía que guardar, le estaba enseñando a Moisés, etcétera, etcétera, y es por eso que en el judaísmo se dice que hubieron 10 conversaciones con Dios en esos 40 días y 40 noches. Si no, no se entendería que con 10 mandamientos tuviera un mes y medio en el monte Sinaí. Entonces, como esto lo quiere ser un poco más participativo, no sé si ustedes conocen bien el decálogo, si me los podrían nombrar, los que se acuerden, para ir rellenando estos 10 mandamientos, que son, se supone, los más famosos con los cuales la humanidad se rige en su mayoría como un tema de ética y moral para todo el mundo. No sé si alguien se atreve a nombrar los que se acuerden. Yo he mencionado algunos, ahí de hecho, de pasada. Buenas noches. Buenas noches. Ok, yo soy el Señor tu Dios, no adores otros dioses, no hacer ídolos, no adorar ídolos, no, no, Ujú. no jures en el nombre de Dios, ¿no? Algo así. Sí, no jurar No hermano, no matar, comer. no, Ujú, no cometer adulterio, no robar, y no codiciar, unos que ya mencionó usted. ujú, perfecto. ¿Alguien se acuerda de algo más o están de acuerdo con todo lo que se mencionó? Fernando, ¿tu nombre, perdón? Guardarás el día del Señor, tu Dios, que hizo los Ok, cielos y la tierra, ¿no? El otro es honra a tu padre y a tu madre. correcto, El, ajá, correcto, correcto. ya. Bueno, más o menos se acuerdan más o menos de qué se trata. ¿Alguien levantó la mano? ¿O Mayra? Sí, buenas noches. Dígame. Hola. Bueno, para mí el más importante, que es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo del que empezamos hablando, que es honrar a padre y madre. Correcto, correcto. Ok, entonces, este es el compilado. Dice, yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de esclavos. Es el primer mandamiento del decálogo. Eso no me lo mencionó ninguno. Ya, ahí tienen uno. No tendrás dioses ajenos en mi presencia, no harás para ti efigies talladas, ni cualquier imagen de lo que existe arriba de los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos, ni les servirás, pues yo soy el eterno tu Dios, un Dios celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago bondad a millares de generaciones a los que le aman y que le guardan mis mandamientos. Es el segundo. Imagínense que es súper largo el segundo mandamiento, no es tan corto. El tercero, no tomarás el nombre de Dios, tu Dios, en vano, pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre en vano. El cuarto, recuerde el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno, tu Dios. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en los portales, porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. El quinto, honra a tu madre y a tu madre para que se prolonguen todos tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te concede. El sexto, no asesines. Séptimo, no cometes adulterio. El octavo, no secuestres. El noveno, no expreses falso testimonio contra tu compañero o contra tu prójimo o hermano, dice otras traducciones.
y decimos, no codices la casa de tu prójimo, no codices la mujer de tu prójimo, perdón, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estos son los Aseret Adibrot. Si se dan cuenta, la gran mayoría, y me incluyo, conocemos de memoria el enunciado, pero no conocemos el desglose. Cuando leemos el desglose, que está acá, nos damos cuenta que no son en realidad 10 mandamientos. Si tú lees el número 2, tienes, si yo lo desglosara, sería 1, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. 2, notarás para ti ninguna cultura tallada en los cielos y en la tierra, ni debajo de ella. 3, no te prosternarás ante ellos ni les servirás. Yo soy el eterno tu Dios celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres y los hijos hasta la cuarta generación que va a aborrecer. Pero hago bondad por millares de generaciones que aman y los que guardan mis mandamientos. En el mandamiento número 2 tenemos 3 mandamientos. Si yo los quisiera desglosar, entonces ya no son 10, tenemos 14. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no, ahí nos damos cuenta que en el hebreo y incluso en el español nos podamos dar cuenta que no son 10 mandamientos ni son un decálogo, es un compendio de 10, pero de esos 10 que se hizo, tenemos más mandamientos dentro de ese mandamiento. Por ejemplo, en el mandamiento número 4 dice, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Mandamiento número 15, si lo quisiera contar así. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Otro mandamiento si lo desglosará. 16. Pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Dios, no harás ninguna labor que está unido a lo otro, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo bendijo. Ok, tenemos 16 mandamientos. Ahora, si vamos al mandamiento número 10, tenemos como número 17, no codices la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni nada de su prójimo. Ok, de esto yo podría seguir desglosando. Si no nos damos cuenta, no son 10, son más, ¿ya? Pero se estableció como un compendio de 10. ¿Mm? Por ahí levantaron la mano. Richard. Sí, fui yo, Andrés, gracias. Eh, me, siempre a mí me ha resultado curioso que casi todos dicen no, 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 excepto unos cuantos. Entonces, la pregunta mía siempre ha sido, y siempre he recibido variedad de respuestas. El primero, no, o sea, quizás tú sabes hebreo, yo no, pero si tú lo lees en el castellano, en el español, no tiene como un sentido, un sabor a mandamiento. Yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Bueno, y yo soy Richard Silver que vive en Nashville, Tennessee. ¿Y por qué es un mandamiento? ¿Sabes? Eso para mí es una expresión de identificación de la persona. ¿Por qué ¿Te, no es mandamiento? te recuerdas que Maimonides, qué fue lo primero que colocó en su Sefer HaMitzvot? Lo voy a retroceder súper rápido. Dale para atrás porque no te lo voy a citar así palabra por palabra, Sí, no sí, me voy a acordar. perdón, solo para explicar. Sí. Sefer HaMitzvot, ¿qué dice como primer mandamiento? Creer en Dios, el Emunah Hashem. Ok, el primer mandamiento que está en el Decálogo, Dios se está presentando. ¿Cuál sería el mandamiento? Creer que Él es Dios. Entiendo. No voy a explicar cómo llega ese fundamento, pero eso Entonces está está implícito implícito. en. Ok. Correcto. Porque si te das cuenta, ¿cuántas veces se presenta Dios en la Biblia? Lo voy a hacer algo súper pequeñito. Cuando se empieza el primer versículo del Génesis, Dios no se presenta. No dice, yo soy Dios, el Dios de los cielos y la tierra, y este es el primer día de la creación. No parte así Génesis. Génesis parte, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No te dice quién es, no se presenta, ni lo que va a hacer. Porque ¿Me entiendes? el lector asume que, sabe, el escritor asume que el lector sabe a quién se refiere. Correcto. Entonces es, primer mandamiento, creer en Dios, la segunda, la unidad, después amar, etcétera, etcétera. Entonces así más o menos se va racionalizando para ir entendiendo, este es un mandamiento o este no es un mandamiento. Y el primer mandamiento en este caso es creer en Dios, porque si no, el resto no tiene ningún sentido. Y lo primero
¿Qué hace ahora? Dios se está presentando al pueblo, cosa que antes no había sucedido. Se le había presentado a Abraham, ahora le pregunta quién es, le da una respuesta, tiene una conversación con él, Ujú. pero en este momento sacó a todo un pueblo de una esclavitud, lo lleva a un monte, el pueblo poco y nada sabe quién es, por eso le preguntan a Moisés en su momento, a nombre de quién vienes, si leen el texto, a nombre de quién vienes, y Moisés, anterior a eso, conversa con Dios y le dice, ¿cuál es tu nombre? Porque si voy para allá, no me van a conocer y me van a decir que era un charlatán. Ok, toda esta conversación que podemos ver en la Torah va a dar resultados posteriormente a esto. Llegamos a Monte Sinaí y este es el primer mandamiento que todo el pueblo va a escuchar. Tenemos que ir al texto del Éxodo, está todo el pueblo reunido bajo el Monte Sinaí y suenan las trompetas, está la nube, los relámpagos y Dios habla. Y lo primero que dice, Ani Adonai, yo soy el eterno tu Dios. Ani Adonai Eloheja, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. O sea, no te sacó ni un toro, no te sacó ni un dios egipcio, sino que yo te saqué. Por lo tanto, yo te saqué de de la casa de Egipto, te saqué con milagros, yo soy el Dios verdadero y no hay otro Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Me creyeron? Sí, te creemos. Ok, estamos claritos. Entonces, más o menos así, digamos, coloquialmente se entiende ese como primer mandamiento. Bueno, estas Benjamín, conversaciones fueron cuatro por día, 10 por 4, 40, pero al tú llevarlo a 18, pues la ecuación ¿te es sigue? menos. Benjamín, Sí, es una cosa interesante que tú mencionaste, es que se puede entender como si fueran conversaciones o como temas básicos de donde se desprenden muchas otras explicaciones en los otros mandamientos que vienen en el resto de la Torá, ¿no? correcto. Como que cada uno de esos es un tema básico, como si fuese un encabezado, algunos más largos, algunos más breves, y que otros mandamientos en el resto de la Torá van a seguir elaborando sobre ese mismo tema básico, ¿verdad? Sí. Ahora, dos cositas nada más que se me hacen curiosas, no sé si tú sepas, ¿no? Pero en el ámbito evangélico se categorizan los 10 mandamientos de diferente manera que como los categoriza un judío, ¿verdad? Ujú. Por eso tú dijiste el versículo 1, nadie lo identificó, lo mencionó como un mandamiento, porque en el ámbito evangélico, para empezar, el primer mandamiento empieza con el verso 2, ¿verdad? Es así como Correcto. viene tradicionalmente la distribución. No estoy queriendo decir con eso cuál está correcto o cuál está incorrecto, sino simple y sencillamente mostrar cuáles son las diferentes tradiciones, ¿verdad? Y en el ámbito católico romano tiene otra manera de tomarse esas palabras y también de estructurarlo de diferente manera. Entonces, diferentes tradiciones lo miran de diferente enfoque, ¿verdad? Y empiezan a contarlo y a categorizarlo de diferente manera. Ahora, una cosa que sí me gusta de esta versión que tienes aquí, ¿verdad? Son dos cosas. Y en la primera parte, mencionando lo que dice Richard, o preguntó Richard, a manera de paráfrasis, yo lo entendería como que dijera, como cuando dice yo soy el eterno tu Dios, es como que estuviera diciendo, mm, me identificarás o me reconocerás a mí como el eterno tu Dios. Es como que estuviera diciendo así, en lugar de a otro Dios, me identificarás a mí, el que te saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces, es como que en positivo lo estuviera diciendo de esa manera. Ahora, Claro, perdón, se puede entender que, vamos a suponer, que los milagros el pueblo se los adjudicara a Moisés. Por lo tanto, lo primero que iba a hacer acá es decir, yo fui quien lo sacó, no Moisés, básicamente. sí, hay otras partes donde también en el mismo contexto donde dice, recuerda que yo fui el que te traje desde Egipto con brazo extendido y te traje como sobre alas de águilas, dice, ¿verdad? Entonces, Ujú. dando a entender que él era y se identifica como el personaje que está a cargo de todo esto. Ahora, lo que más me llama la atención y que no es una cosa común en el ámbito evangélico es el que está categorizado como el 6 y el 8. La traducción que Ah, se sí. usa es una cosa bastante especial
y creo que le trae bastante riqueza de entendimiento a cada uno de nosotros que estamos leyendo, porque por lo general la traducción que estamos acostumbrados a leer en el ámbito, me imagino que evangélico y aún en el católico, es no matarás. Entonces, al leer la palabra no matarás o el verbo no matarás, eso implica un rango de cosas. Pero cuando tú dices no asesinarás, no es exactamente lo mismo que no matarás, ¿verdad? Correcto. Entonces, porque no asesinar excluye o mantiene afuera, como por ejemplo, el matar a alguien en defensa propia, o el matar a Correcto. alguien, digamos, por accidente, que es algo completamente diferente a asesinar, que es matar a alguien con alevosía y ventaja y con premeditación. Entonces, el, la forma en que está traducido es bastante especial y creo que es mucho más correcta, ya que viene del hebreo rashak, ¿verdad? Entonces, y también el otro se me hace todavía más acertado y dice no secuestres. Cuando habla Sí. para nosotros nada más dice no hurtar en la versión antigua y en la versión más moderna no robar. Y pensamos que se refiere a las cosas más, digamos, triviales de la vida, como robarse un dulce o algo así, ¿no? Y nos Sí. dicen, no, pues no debes robar aquello. Y no estoy diciendo que con eso que esté bien, no a eso me refiero, sino que ahí se está refiriendo al secuestro, a robar personas, a secuestrarlas de su medio ambiente y utilizar eso como lo vemos hoy día, que hay gente que secuestra a otras personas, estar robando a una persona o no, o cuando también lo que sucede es que cuando secuestran a alguien, muchas veces termina la persona muerta, ¿verdad? Sí. Y no necesariamente viva. Entonces, creo que la traducción es bastante explícita y muy bien enfocada. Gracias por traerla. Gracias a ti, Benjamín. Bueno, es una de las cosas que te adelantaste que iba a explicar también, que son un poco distintas este tipo de traducciones porque son más apegados, digamos, a lo que la intención que trae el hebreo. Y lamentablemente, como todas las traducciones son interpretaciones del hebreo o del griego, dependiendo de la versión, eh, se pierde un poco la esencia. Y la esencia está, como bien dijiste, no matarás, siendo que después en la Biblia hebrea tú lees más adelante y si permite matar en ciertas circunstancias. ¿Ya? Y si una persona mata por accidente a otra persona, tampoco se le mata, sino que se le da una salida legal. Por eso, al traducir de una manera mucho más apegada al texto, no asesinarás, es todo lo que tiene que ver con alevosía, todo lo que fue planificado, ¿ya? En adelante. Lo mismo con el secuestro o el no hurtar, son secuestrar, no robar, uno puede robar incluso sin darse cuenta, pero el secuestrar se hace con un planificación. Entonces cambia un poco el contexto y le da un entendimiento distinto al texto. Lo que yo traje obviamente son traducciones que están en las versiones judías o las versiones hebraicas de la Torah al español. Por eso ocupan terminologías distintas a las otras versiones que se acercan un poco más a lo que el texto quiere decir. Entonces, continúo en la otra parte. Ahora, esto es parte puse ahí como título sobre dos piedras. ¿Por qué se escribieron sobre dos piedras y no sobre un papiro o sobre un cuero de animal? Y se ocuparon en dos piedras porque en el judaísmo la piedra, perdón, simboliza la eternidad. Y esto como un dato, si ustedes van a un cementerio judío en alguna oportunidad, es muy raro que, es muy raro que ustedes vean flores. Lo que van a ver comúnmente son piedras sobre las tumbas. ¿Por qué? Porque como la piedra representa la eternidad y las cosas que van a durar para siempre, eh, se enseña con esto que las tablas de la ley que fueron entregadas en piedra era para que duraran para siempre y que fueran perdurables y nunca desaparecieran. Ya tiene ese simbolismo, como a través de la piedra, la persona que falleció y se fue, nosotros representamos que esa persona va a estar eternamente, digamos, al otro lado, y que siempre va a estar en nuestra memoria y en las generaciones que vienen posteriormente. Ese más o menos es el simbolismo, por eso puse ahí como tales de piedra, simbolizando por qué se entregó la Torá,
en dos bloques y no en papiro o en cuero que finalmente terminan degradándose y desapareciendo. Entonces, la tradición nos va a enseñar que hay dos piedras y esas dos piedras que ustedes han visto en muchas películas trae los mandamientos en ambos lados, pero básicamente a veces aparecen números romanos que no tienen nada que ver, pero aparecen en números romanos o puede que aparezca en algunos como un palio hebreo, pero solamente aparece, digamos, el título, como comienza el mandamiento, ¿no es cierto? Entonces dice que la primera piedra o la primera tabla contiene todos los mandamientos que tienen relación con nuestra conducta con Dios y la segunda tabla contiene todos los mandamientos que apuntan a nuestra relación con el prójimo. Hay quienes que señalan que fueron dos tablas, esto es parte de un midrash, de una historia, que se pueden leer poniendo de una tabla a la otra. Es decir, que si yo coloco las dos tablas tienen alguna conexión. Esto implica que esta conexión orgánica entre los mandamientos con Dios y los mandamientos del prójimo siempre están enlazados. Entonces, dentro del judaísmo se enseña que estos mandamientos están ordenados de esta forma que yo tengo en pantalla. Se me perdió el cursor. Acá. Dice, yo soy el Eterno, tiene relación con no asesinarás. O sea, el primer mandamiento tiene relación con el sexto. El segundo mandamiento, no tendrás otros dioses, tiene relación con no cometer adulterio. El tercer mandamiento, de no pronunciar el nombre en vano, tiene relación con no robar. El cuarto mandamiento, que es recordar el Shabbat, tiene relación con no expresar un falso testimonio. Y el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene relación con no codiciar. Ahora ustedes me dirán, y yo les voy a preguntar para que ustedes me vayan diciendo, ¿qué tipos de relación ven en este caso de lo que el judaísmo quiere transmitir? ¿Qué relación puede tener? Yo soy el Eterno, con no asesinar, no tenga otros dioses o no cometer adulterio, que probablemente sea más fácil de ver, y no pronuncie el Dios en vano, con no robar o no secuestrar, como yo lo puse ahí. Si quieren abrir los micrófonos y si llegan a alguna conclusión, lo pueden ahí diciendo. ¿Qué relación pueden ver ahí entre un mandamiento y otro? Los que están conectados de esa forma. El tercero podría ser no robarle la gloria a Dios al decir no pronunciar su nombre en vano. Sí, correcto. Por eso yo no secuestrar el nombre, no te lo robes para ti. ¿No es cierto? No, no lo pronuncies en vano, no lo ocupes de mala forma, no robes con esto. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Alguien más? Eh, pues yo creería que lo que es el segundo dice que no tengas dioses, otros dioses, y tiene relación con el adulterio precisamente lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando desconocían la soberanía de Dios y que posteriormente venían los castigos. Eh, Correcto. donde habla, donde habla de recuerda el Shabbat y que tiene que ver con no expreses falso testimonio, pues porque creería yo, ¿no? Que al desconocer el Shabbat es como desconocer pues toda la gloria y todo lo que Dios ha hecho. Ok, ok. ¿Alguien más? Yo, el primero, donde dice, yo soy el Eterno y no asesines, o sea, creo que quiere decir el creador, el dueño de la vida es Dios y nos da como el mandato de que no tenemos esa facultad para atentar contra otra vida, contra su creación. Correcto, esa es muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque todos somos imágenes y a semejanza a Dios. Por lo tanto, somos todos iguales en ese aspecto y Dios dice, no puedes matar a una imagen ni semejanza mía. ¿Está correcto con lo que está diciendo? Buena respuesta. ¿Alguien más? Atrévanse que no hay respuesta incorrecta. Fíjate, Andrés, Vamos racionalizando. yo lo veo diferente. Yo no lo veo el 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8, 4 con el 5, con el 10. Yo lo que lo veo es por el bloque izquierdo y el bloque derecho. El bloque izquierdo representa más tu relación con Dios y el bloque de la derecha, si ves 6, 7, 8, 9 y 10, representa más tu relación con los semejantes, con tu prójimo, con tu vecino, con tu hermano. Sí, correcto. Ujú. Sí, está bien. De hecho, lo que estaba pensando, está bien.
Ahora, ¿Alguien más? Andrés, estaba pensando el de honra a tu padre y a tu madre con el no codicies. También cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, es como tú dijiste hace un rato, es como que le robas la honra a ellos y te la atribuyes a ti mismo, ¿verdad? Es Correcto. como decir, es una honra que le pertenece a ellos, pero al no dársela, entonces quiere decir que tú te quedas con ella. A mí, y no igualarse al padre y a la madre. Claro, Porque por eso, si se fijan, está en la sección de los mandamientos que tienen que ver con Dios. Si se dan cuenta, porque no puede robar lo que Dios le entregó a ellos como hijo, en este caso, y tampoco eres como ellos y no pretendas ser como ellos. ¿Alguien más que se quiera atrever a alguna respuesta? Allí donde Sobre dice, el cuarto, Perdón. sobre el cuarto mandamiento de recuerda el Shabbat, me suena mucho a mí a obediencia, ¿no? Si Ujú. obedecemos el Shabbat, estamos dando buen testimonio, ¿no? Sí, Algo así me suena a mí. sí, buena respuesta. Sí, es correcto. Porque, donde fíjense, dice, perdón, antes de continuar. Si recuerdan, vimos que el Shabbat es un mandamiento o es un edut, es un testimonio. Así que ahí tiene relación. Perdón. Omaira. donde dice el 2 no tengas otros dioses, con el 7 de no cometer adulterio, se refiere a que al poner imágenes o al tener otros dioses es como el adulterio, o sea, él se compara con el esposo o la esposa que engaña a su marido o a su mujer, entonces ahí lo compara con el adulterio porque para Dios es lo mismo, donde él dice que es un Dios celoso, él no quiere que pongan otra imagen, que lo comparen con una imagen. Sí, Entonces, correcto. al adorar una imagen, estamos cometiendo, o sea, como si fuera un adulterio, como la persona que está casada y engaña a su pareja. Correcto. Tito, Dan Tito. Sí, justamente también de lo que está comenta, yo veo que los cuatro primeros mandamientos van directamente con Dios, ¿no? Como ya muy bien lo decías. Y los seis restantes van directamente relacionados con el prójimo. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice, ¿no? Os doy un nuevo mandamiento, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con todo tu espíritu y alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Yo veo que Jesús estaba de alguna u otra manera resumiendo estos 10 mandamientos en solo dos mandamientos, pero que en realidad que son lo mismo, ¿no? Solamente Jesús estaba haciendo la aplicación que ya estaba en Deuteronomio escrito acerca de amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Sí, correcto. Con la salvedad que honrar a tu padre y a tu madre no es un mandamiento con el prójimo, es un mandamiento que tiene que ver directamente con Dios, porque tu padre y tu madre no es tu prójimo. ¿Ya? Eso porque no estás a la altura de ellos. Por eso se coloca en la parte con Dios. Y es correcto lo que también mencionaste, que Jesús va a citar una tradición judía que Gilel y otros sabios van a decir antes que a través de amar a tu prójimo como a ti mismos, vas a cumplir todos los mandamientos que tengan que ver con el prójimo, llamarás a tu Dios con todas tus fuerzas, vas a cumplir todos los mandamientos que tienen que ver con Dios. Es decir, al decir, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, cumplo toda la sección derecha, y si amar a tu Dios con todas tus fuerzas, cumple toda la sección izquierda, y así, obviamente, después de los mandamientos que se van dando, los vas cumpliendo de manera inherente porque están dentro, porque tu acción te lleva a cumplir. Como yo dije, la mayor parte de los mandamientos se cumplen no haciendo cosas. ¿Omaira? No, Nada. ¿Iba a decir algo? no, lo que él estaba de acuerdo en lo que él dijo, que donde Jesús reafirma de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, eh, no, dicen que el ser humano tiene mente, tiene alma. eh, y espíritu. Entonces Jesucristo dice con todo, o sea, no es que es a medias, lo dijo con todo. Entonces al amar a Dios, si yo amo a Dios, entonces voy a cumplir lo que Él quiere que yo haga.
Entonces simplemente es como el más importante, porque Jesús lo resalta así como muy, lo deja como muy en claro. Y Cristo entonces no nos manda como, no nos deja una serie de prohibiciones y prohibiciones, sino que nos da como ese mandamiento así como muy fuerte, y al analizarlo entonces entendemos que si tú amas a tu padre, le obedeces y no quieres enojarlo, no quieres estar en pelea con él, entonces vas a hacer su voluntad. Es como yo veo esas palabras de Jesús. Sí, correcto. Bueno, y para esto, obviamente, este libro que lo hemos ocupado bastante hasta las clases del día de hoy, que es El Judaísmo, Religión de Amor de Isaac Al-Ghazi, que es un libro bastante bueno, el libro de entrada para entender bien lo que es el judaísmo. Y obviamente tomé del libro de los preceptos, que es el Sefer HaMitzvot, de Rambam, y el Sefer HaJinuj, obviamente, de lo que mostré. Entonces, ahí estábamos ya en las conversaciones y voy a dejar de compartir. Ok, entonces esa fue la clase del día de hoy. No sé si tienen más dudas, comentarios o de lo que hemos estado conversando, alguna reflexión, si no, para ya ir terminando. Andrés, nada más quería mencionarte que el día de hoy encontré en español el libro que tú mencionaste que no lo habías hallado en español, el Sefer HaJinuj. ¿Ya? Lo hallé hoy en español, está en Amazon. Nada más para que sepan, ¿verdad? Ok, yo primero no lo conozco en español, conozco, creo que si no estoy equivocado, una versión, pero que no están las explicaciones. Simplemente son los mandamientos ordenados por Ujú. sección, pero no viene explicado. Ya Y en el hebreo viene explicado. no sé cómo esté, nada más lo mandé a pedir, pero no me ha llegado, ¿verdad? Así que Para este tiempo. cuando llegue lo voy a analizar, ¿verdad? Ok. Víctor, Sí, Andrés, oye, bueno, una pregunta. Quitando, por ejemplo, los mandamientos que tienen que ver con con lo del templo, o cuántos mandamientos que se pueden cumplir están vigentes. según un libro que se llama el Conciso Libro de los Mandamientos del rabino Hafetz Haim, un libro antiguo, hay vigente alrededor de 200. El resto no hay cómo cumplirlo. Y la Oh, mayoría de esos 200 son mandamientos de no hacer. ok, Entonces, no son de difícil hacer. O sea, la mayoría están en la sección de no hacer, excepto algunos que tienen que ver con tiempo, como Shabbat o las festividades, eh, o algo específico, pero no, la gran mayoría están suspendidos, por así decirlo. ajá, ok. Y en la relación que hay, por ejemplo, con Dios, retomando el tema que ahorita estábamos, en el concepto donde mencionas la relación con Dios y la relación con el prójimo, bueno, a mi punto de vista, yo creo que todos tienen que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, si clasificamos el no robar o no matar o no asesinar, si lo decimos, ese es contra el prójimo, pero a la misma vez estamos ofendiendo a Dios. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver nuestra relación con Dios y con el prójimo, yo creo que todo se correlaciona entre sí. Sí, correcto, todos los mandamientos están unidos, por eso en la última lámina mostré que están todos entrelazados porque uno te lleva al otro. Pero el judaísmo siempre te va a enseñar primero el prójimo, después Dios. Mira lo que voy a decir, primero el prójimo y después Dios. Porque a Dios le interesa más que te lleve bien con el prójimo y después te va a llevar bien con él. Porque el prójimo tú lo ves todos los días, a Dios tú no lo estás viendo. Por lo tanto, cuando haces algo, nadie me vio. Ok, Dios te está viendo, es lo que decimos coloquialmente. Pero te enojaste con Dios por decir algo y nadie te dice nada. Pero te enojaste con tu esposa o con tu hijo o con tu papá, en algún momento tienes que arreglarlo, porque lo vas a ver, estás obligado. Y acá se cumple un mandamiento que lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con la festividad de Yom Kippur, que es el día de la expiación dentro del mundo judío. Que para poder celebrar esa festividad hay un
periodo de 10 días que se llaman los 10 días terribles en español, donde tú tienes que zanjar todas tus cuentas, deudas o conflictos que hayas tenido con alguien. Tienes que arreglarte. Si tienes una deuda, tienes que pagarla. Si no tienes cómo pagarla, tienes que pedir una extensión, pero siempre tienes que solucionar ese problema antes de entrar a Yom Kippur. ¿Por qué? Porque si no, en este caso, las transgresiones de ese año no son, digamos, obsoneradas, por así decirlo. ¿Ya? Ajá. Porque a Dios le interesa que lo que tú te vas a presentar sea lo que Él solicitó para ese día, que llegues limpio de todo esto. ¿Para qué? Para que te puedas conectar directamente con Él y que salga el lomo blanco, finalmente. Por eso en el Nuevo Testamento quise mencionar, yo no me lo sé de memoria, pero estaba parafraseando, de que cuando Jesús dice, primero arréglate con tu prójimo, luego pesca el sacrificio y preséntalo, para que sea aceptado. Lo que te está diciendo, que primero el prójimo, pues Dios, no al revés. Ok, gracias. Angélica. Sí, este tema de llevarse bien con el prójimo primero, podría ser también que al llevarnos bien con el prójimo estamos representando el carácter de Dios como hijos de Dios. Y por eso es que no nos podemos llevar bien con Dios si primero no lo demostramos con el prójimo. Correcto. Por eso los sacrificios en Israel en un momento no eran aceptados, porque se habían olvidado de la viuda, del huérfano, del extranjero, o no estaban llevando el diezmo, o estaban en conflicto, etcétera, etcétera. Para que eso fuera aceptado, primero tenían que arreglarse antes, con la otra persona, ¿cierto? Con las personas involucradas en el tema. Entonces, vuelvo a repetir, lo más importante es que te lleves bien con el que está al lado tuyo, tu vecino, esposa, hijo, amigo, lo que sea. Y esto se hacía en el judaísmo para que tú, cuando te levantes una tefila, un rezo, ese rezo tenga sentido. Porque vas a pedir, porque si no, tu rezo no va a tener ningún sentido y vas a pedir tal vez algo que Dios te podría decir, ¿por qué me estás pidiendo esto si no eres capaz de arreglarte con la persona que está al lado tuyo? Entonces lo que me estás pidiendo son palabras al aire y es solamente levantar humo sin olor, digamos en ese término. El levantar humo sin olor me está presentando algo que yo no pedí y algo defectuoso. Entonces, por eso sí, lo del prójimo siempre es importante y es por eso indiqué que la mayor cantidad de los mandamientos todos tienen que ver con el prójimo. Por eso tienen que ver de no hacer. De no hagas esto con el prójimo, no robes, no asesines, no cometa adulterio, no le codicies, no pongas tropiezo, preocúpate de tales cosas, de mantenerlo, de ayudarlo, etcétera. Claro. Y ¿Alguien más? ese tema de que la piedra representa la eternidad, tiene algo que ver con la forma en que interpretan el pasaje donde Dios dice, quitaré el corazón de carne y les pondré un corazón de piedra, quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. No ¿Cómo tiene nada que interpretan ver. eso? ¿No tiene nada No, que eso, ver? eso no Ah, tiene, bueno. no tiene nada que ver. Lo que yo dije trae un simbolismo que se saca de eso. Está bien. Yo tengo una pregunta. El pueblo en Israel se ha entendido como que celebraban el día del arrepentimiento. ¿En ese día qué hacían? ¿Hacían las paces con el prójimo o era con Dios? ¿O era pedir perdón por los pecados? Bueno, si bien eso lo vamos a ver bien la próxima semana, bueno, no la próxima semana, en 15 días más, la mayor parte de los perdones que se piden en Yom Kippur, que, no sé cómo decirlo en español, como las absoluciones que uno va diciendo, la mayor parte tiene que ver, pido perdón por no haberme llevado bien con mi padre, con mi madre, con mi hermano, pude haber robado, pude haber insultado sin haberme dado cuenta, pude haberme quedado, por ejemplo, con el vuelto de algún pago. eh, y una lista que nosotros vamos recitando, eso se llama vidui en hebreo, que es como una confesión. Vamos recitando todas las cosas que pudimos haber hecho o no nos dimos cuenta que hicimos y pudimos haber insultado a otra persona o ofendido sin darnos cuenta. Por lo tanto, se va mencionando lo que pudimos haber hecho
o lo que hicimos, pero la mayoría tienen que ver con el prójimo. La gran mayoría de esta confesión que se está haciendo en el día de Yom Kippur, para que Dios los tome en cuenta, y también se menciona una parte de los que no me acuerde de que haya hecho, para que Dios también los tome en cuenta, y luego se menciona en otra parte lo que hicimos con Dios, porque hemos blasfemado tu nombre, tomamos tu nombre en vano, pero lo primero que se menciona en el Vidui es todo lo que tiene que ver con el prójimo, y luego se menciona todo lo que tiene que ver con Dios en ese día. Lleva el mismo Ok. orden lógico. Andrés, saludo. No sé si pueda comentario, no sé si la pregunta que te voy a hacer tenga respuesta. Tú sabes muy bien pues, que el texto nos enseña que cuando Jacob desciende con sus hijos, tuvo 400 años allá en Egipto, ¿verdad? Fueron esclavizados y de esos 400 años nosotros prácticamente no sabemos nada. La Biblia ahí también tiene un silencio, ¿no? Moisés lo saca y les da estas leyes. El judaísmo, en algún comentario que tú hayas leído, algún rabino, no sé, podría darse el caso que algunos de estos mandamientos el pueblo los practicó de alguna manera estando en Egipto, o sencillamente es, pues, el pueblo no tenía ley, no tenía teología, no tenía nada estando en Egipto y es el nacimiento de algo completamente nuevo. No sé si me entiendes Bueno, la pregunta. sí, se mencionan varias cosas. Uno, según lo que se indica el texto, la circuncisión se siguió practicando. Pasa que yo no quería decirlo así aquí, pero ya tú lo traíste. No, sí, porque se Porque la sigue practicando, circuncisión egipcia, por eso. sí, pero como dentro del marco de Israel, como pueblo se siguió practicando, y eso nos damos cuenta. Mm. En el caso de la esposa de Moisés, que no recuerdo el nombre, Séfora, es un pasaje súper extraño, no lo voy a explicar, solo lo voy a Sí, mencionar, sí, sí. que va caminando y Dios se le pone frente a Moisés y Dios quiere matar a Moisés. No sabemos por qué. Y viene Séfora y circuncida a los dos hijos de Moisés Ujú. y se para frente ahí, no voy a relatar mal el tema, pero se para frente ahí con la circuncisión y Dios se le acaba la ira y no quiere matar a Moisés. Entonces la conclusión es que todo Israel venía circuncidado, excepto los hijos de Moisés que venían de Egipto, Ujú. que no estaban circuncidados. Por tanto, el líder tenía que estar circuncidado junto con sus hijos si quería seguir adelante, porque se le pasó algo importante, siendo que el resto venía circuncidado, y ahí da una explicación para que no blasfemar o atacar la autoridad de Moisés. Pero es una explicación. Otro mandamiento que se pudo haber guardado, eh, es muy difícil saberlo. La tradición dice que básicamente el pueblo estaba asimilado, era más egipcio que otra cosa, más que hebreo. Eh, Y yo te pregunto, porque tú sabes que está la creencia que la Torá se escribió en el cielo, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, por eso es que te digo que tiene que haber habido algo antes que haya sido puesto por escrito, Mira, algo que hayan practicado como identidad nacional, porque... el mismo texto te dice que los israelitas se vestían distinto y tenían algunas costumbres distintas que se puede inferir. Uno de ellos es la circuncisión, se podría decir. Lo otro es que ellos tenían una noción vaga del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que Moisés le pregunta a Dios, ¿con qué nombre voy a ir? Y le voy a indicar quién eres, porque me van a preguntar tu nombre. Claro. Y ahí le dice, seré el que seré, y dile eso, que se tradujo como yo soy el que soy, pero la traducción más fidedigna es, seré el que voy a ser, ¿no es cierto? Hiye, Asher Hiye. Eso esto les va a decir, y esta es la prueba, la mano, ¿cierto? Mete tu mano acá y todo el tema. Y es porque hay esa noción de que ellos conocen el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que es como se presenta a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. De esa forma te va a presentar para que ellos te identifiquen. Entonces tienen una noción muy vaga, ¿no es cierto?, de lo que es Dios. Si tienen esta esperanza, tal vez, de redentor, como lo presenta Hollywood, eh, y guardaban ciertas costumbres como un pueblo semita. Hay que recordar que ellos, aparte de esclavos, también ellos veían los ganados de los egipcios, Claro. ¿ya? Porque el mismo texto te dice que para los egipcios era mal mirado ser ganadero y se lo dejaban a los esclavos encargados de eso, que en este caso
eran los israelitas o este pueblo semita que estaba siendo esclavo en ese momento. Entonces, con esto cierro. Lo primero que se le entrega a Israel para demostrar que son hombres libres y que no son esclavos, y esto es una enseñanza judía que se le da a todos los hijos, es un calendario. Dije, pero ¿qué tiene que ver un calendario como un primer mandamiento nacional, incluso antes de Pesaj o de Shabbat? Porque cuando tú dejas de ser esclavo, eres dueño y eres hombre libre, ahora eres dueño de tu tiempo. Ujú. Y para ser dueño de tu tiempo, debes tener tu propio calendario, tu propia forma de contar el tiempo. Eso, ¿por qué? Porque un esclavo no tiene tiempo, no es dueño de su tiempo, sino que otras personas son dueños de tu tiempo. Tú no tienes tus propias decisiones, sino que otras personas toman decisiones por ti, ¿no es cierto? Y dentro de esto, el judaísmo toma esta enseñanza para decir que el judío siempre tiene que ser cabeza y no ser cola, ya que eso también es un mandamiento. Es decir, que no haya nadie sobre ti, ¿no es cierto? Y que no seas el último. ¿Por qué? Para que tú seas libre de guardar la festividad, de guardar el Shabbat, poder prestar dinero y no pedir prestado, y hay muchos mandamientos de ese tipo, ¿ya? Y para eso lo primero es que tiene que ser libre de tu tiempo, y el libre de tu tiempo es tener tu calendario propio. Se entrega ese mandamiento. Estos son los tiempos, los meses y los días que ustedes van a guardar. Ahora ustedes son libres de su tiempo. Ya nadie rige sobre ustedes. Y ahora que eso lo tienen claro, ahora yo les voy a decir, esta es la Pascua y ustedes la van a celebrar en esta fecha y en este horario, porque nadie se lo va a impedir. ¿Quién te lo va a impedir? A menos que tú te esclavices solo. Y eso puede ser por malas decisiones que uno va tomando en la vida, que uno se va volviendo esclavo de estas malas decisiones, que la misma Torá, estoy hablando algo teológico, pero para que se entienda. Sí, claro. La misma Torá dice que el israelita, a medida que va tomando malas decisiones, se va empobreciendo. Y a medida y la última parte del empobrecimiento es volverse y venderse y ser esclavo de otro israelita. Ahí hay otro mandamiento, pero te volviste esclavo, te fuiste volviendo esclavo de todas estas cosas. De ahí el mundo judío va a decir, tú tienes que aprender y tener una enseñanza financiera sana. ¿Para qué? Para que todas estas deudas no te vayan esclavizando y te quiten tu tiempo. Y ese es el problema que tenemos a nivel mundial. Siempre decimos, no tengo tiempo de hacer tal cosa. ¿Y por qué no tienes tiempo? Si Dios te libró para que tú tengas el tiempo. Bueno, es por esto, por esto, por esto. Entonces, tú te empiezas a esclavizar solo, tal como los israelitas se fueron esclavizando solos, empobreciéndose hasta volviendo a ser esclavos. Bueno, por eso hay tanto mandamiento de, tú vas a prestar, no vas a pedir prestado. Este es tu tiempo, estas son las fechas que tú vas a guardar. Estas son las festividades que tienen que guardar en cierta época del año. Como tú eres el que manda, tú vas a tomar ese tiempo para ti. El día del sábado es para mí. Tú tienes que venir para acá. No hay nadie que deba impedirte guardar el sábado, etcétera. Es para que, no sé si me entendió toda la analogía que estoy haciendo de por qué el mundo judío le interesa mucho ser independiente y crear sus propios comunidades con sus propios tiempos, sus propias celebraciones, para no depender de un permiso de A, permiso de B, o una deuda meata, etcétera, etcétera. Todo eso viene de un simple mandamiento de que te entregaron un calendario, que dejaste de ser esclavo Amén. para ser libre y manejar tus propios tiempos. Y es lo como la facilidad que yo tengo de que, por ejemplo, en mi caso, aunque es malo por ser autorreferente, yo puedo dar estas clases en horarios, porque yo no tengo quien me rija, sino que yo decido y me acomodo al horario que yo quiero. Y si el día que yo necesito guardar una fiesta, yo apago el celular, mis clientes aguantan hasta el siguiente día, yo, y yo me voy a celebrar mis festividades. Ese es lo que se le enseña al niño judío desde muy pequeño. Ya pasado, y vuelvo a repetir y cierro con esto, de que Dios te entregó como nación el mandamiento de ser libre, te entregó los mandamientos de cómo ser libre y no te esclavices de cosas innecesarias. Perdón que ese es un poco más teológico, pero quería cerrar bien la idea. Bien. Gracias, Andrés. Mi hermano Andrés, yo tenía una pregunta. Bueno, primeramente, gracias por la exposición, por la ponencia, estuvo genial. Bueno, mi pregunta es concisa, mi hermano. Tengo entendido que, bueno, cuando Dios dio todas estas directrices, estos mandamientos, pues hubieron muchas personas que traspasaron estas leyes y luego, pues,
de alguna manera o de otra pidiendo perdón, haciendo algo, pues eh, se borraba esa dicha, ese dicho pecado, digámoslo así, ¿no? Ahora bien, mi pregunta sería concretamente, ¿habrá algún pecado en el cual pues Dios haya dicho o se entiende dentro de la cultura judía en el cual no haya perdón? Traigo esto a colación, ya que pues en el Nuevo Testamento Jesús menciona de un pecado que es imperdonable, sin hablar de algo doctrinal. Entonces me surgió esa pregunta, ¿habrá algún pecado dentro de la cultura judía que diga, este pecado ya no tiene perdón, ni aún así haga lo que se haga? Bueno, esa sería mi pregunta, mi hermano. Sí, si bien esto ya es mucho más complejo, que tendría que entrar a explicar un montón de cosas más, pero Ok, los pecados intencionales como o que tienen algún tipo de prevaricación, el cual tú planeaste hacer desde antes, ese no tiene perdón, no tiene un sacrificio para perdonar, ¿ya? ¿Por qué? O sea, hay una forma de hacerlo a través del arrepentimiento, pero un arrepentimiento con un pago monetario y todo lo que es súper largo, que no tengo cómo explicarlo ahora porque es una clase completa sobre solo eso, pero sí los mandamientos, pero no un mandamiento, una transgresión que tú cometiste de manera planificada, lo ejecutaste a través de un plan, lo llevaste a cabo y lo cometiste, ese tipo de transgresión no tenía, digamos, un sacrificio para absolver ese pecado, porque se supone que las transgresiones que uno comete puede ser por ignorancia, puede ser porque me equivoqué o cometí un error porque me emocioné mucho, pero es distinto cuando tú planificas algo. Para ese tipo de planificación no existía un sacrificio animal para eso. Y es por eso que había mandamientos que se le dice mandamiento con pena de caret, y caret significa cortar. Cortar significa o moría instantáneamente, se le acortaban los días en la tierra, ¿no es cierto? O era expulsado del pueblo. La palabra caret, estoy explicando algo que tiene que ver, pero es más complejo. Entonces, la palabra caret que aparece en hebreo, que aparece en hebreo en la Torá, cuando cuando un israelita cometía algún, la transgresión le va a decir, se sácalo del campamento, mátalo o va a vivir menos. ¿Ya? Eso se llama la pena de caret, ¿ya? A través de este mandamiento. Entonces, según lo que hayas hecho, podía que te expulsaran un rato del pueblo por 7 días, podías vivir menos, en el caso que, por ejemplo, con padre o madre, o otro tipo de mandamientos que tienen que ver con promesas, tus días no se van a alargar, sino que se van a cortar. Y eso puede ser a través de una enfermedad, alguna demencia, etcétera, etcétera, o derechamente la pena de muerte. ¿Ya? Pero todo eso tiene que ver, en este último, con alguna transgresión que fue planificada por ti. gracias, mi hermano, gracias, muchas gracias. Ok. Yo creo que, Benjamín, yo estaría, ¿qué hora es? Para mí son 20 para las 11, va a ir finalizando. Así es, así es. No sé si alguien tenga una última pregunta. John Sarai creo que tenía la mano levantada. Si él tiene una Andrés, pregunta, sería sí, la última Andrés, para el día de hoy. el Ujú. Shulchan Aruch es como una orientación o una guía para el comportamiento cotidiano del judío. A ver, voy a explicar lo que es Shulchan Aruch brevemente para las personas que escucharon esa palabra. Shulchan Aruch significa mesa servida. Es un compendio súper largo. Lo voy a explicar lo más sencillo posible. Es un compendio de leyes o alajá, o la forma de conducirse de un judío diariamente, o sobre alguna fecha especial, sobre de cómo se debe guardar el Shabbat, la forma que se tiene que guardar el Shabbat y las leyes que se tienen que respetar para que ese Shabbat sea cumplido de una manera correcta, al igual que la alimentación, la vestimenta o el comportamiento humano. El Shulchan Aruch, que este es el compendio de leyes judías establecido por los sabios, en este caso de la Edad Media, como por Joseph Caro y el Rif, va a establecer que esta es la forma de que un judío debería conducirse en su vida cotidiana, y vuelvo a repetir, con las comidas, con el Shabbat, las festividades o el diario vivir. No lo voy a explicar más allá porque el Shulchan Aruch es un tema súper complejo y eso ya es judaísmo ya más, más complicado de enseñar. Muchas gracias. Listo, Bueno, Benjamín. pues muchas gracias a todos los participantes y asistentes el día de hoy.
Agradecemos inmensamente a Andrés Acevedo una vez más por su grata y fantástica exposición. Así que, mis hermanos, hermanas, compañeros, amigos, visitantes, todos aquellos que estuvieron con nosotros el día de hoy, les agradezco inmensamente una vez más. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, esperando que Dios nos dé el permiso y la licencia para estar aquí en otro jueves de aquí a 15 días, nuevamente con Andrés Acevedo. Andrés, muchas gracias por tu exposición y pues deseando que el Eterno te bendiga grandemente. Gracias. Igual a todos ustedes. Gracias por asistir. Y pues gracias a todos, hermanos, hermanas, amigos, visitantes. Nos vemos aquí de aquí a 15 días. Me Muchas despido de gracias. ustedes. Terminamos la Muchas clase. gracias. Gracias. Bendiciones, Benja, muchas gracias. Igualmente, Gracias a todos, un bendiciones a gusto, buenas todos. noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, bendiciones. Shalom, Lailato. Shalom, shalom.